Bueno, chicos, arrancamos otro módulo, iniciamos otro módulo del curso de Personal Trainer. Em, Estaba viendo el tema de sus exámenes. Traten de leer un poquito más sé que fue su primera experiencia en la plataforma también, pero sí les recomiendo que no dejen a última hora, como le dije la vez anterior, y lean 2 o 3 veces antes de responder la pregunta si está dudoso. ¿Está bien? Nada más, vieron que no es complicado, que no es difícil, pero sí tuve un bajo porcentaje eh, de respuestas o de la cantidad total sobre el total de la puntuación. La evaluación estuvo baja en promedio, ¿sí? Entonces vamos a mejorar eso. Eso cuenta suma también para ustedes, chicos, ¿sí? No es memorizarse, es interpretar también, ¿sí? Y recuerden que siempre va a haber palabras claves y cáscara de banana también. Vamos, son preguntas simples, sencillas, pero tienen su enredo muchas veces, por eso les digo y les sugiero nuevamente de que traten de leer 2, 3 veces, ¿sí? En el caso de la consulta de una compañera en el grupo, eh, creo que fue sobre una de las respuestas que ella considera que estaba bien. Ahora les voy a decir específicamente. La realización y la correcta ejecución de los ejercicios variados consigue una mejor adaptación orgánica y el trabajo enfocado a varios grupos musculares. Sí, esto es conocido como principio de la multilateralidad. Toda la conceptualización del principio o la definición del principio está bien, pero ese es el efecto del ejercicio, del entrenamiento sobre el organismo, ¿sí? Y al final dice, esto es conocido como el principio de la multilateralidad. No, ¿sí? Es falso, porque no es un principio, era una definición sobre la influencia del ejercicio, del entrenamiento sobre el organismo. ¿Estamos? Entonces, por eso, solamente que yo no les doy opciones de que cuando es falso, me digan por qué es falso, ¿sí? O si no, se van a enredar más. Esa es una, entonces, por favor, traten de leer 2, 3 veces, interpreten si enlaza, si no enlaza y de qué estamos hablando. A veces la pregunta principal va a estar al principio o puede estar al final o la palabra principal va a estar en el medio también. Entonces, no es complicado, es solamente interpretar un poquito más, chicos, pero también se entiende que es la primera vez que ustedes rindieron en plataforma, así que no hay ningún problema, pero vamos a mejorar la puntuación en las evaluaciones para la próxima, para este módulo, ¿está bien? Vamos, la otra vez nos quedamos vamos a hacer un repaso general otra vez sobre las capacidades físicas condicionales y coordinativas y vamos a entrar un poco en lo que es la anatomía y vamos a ver el aparato locomotor. Este es bastante extenso, hoy estoy a media máquina, así que vamos a tratar de hacerlo lo más eh, rápido posible, no extender tanto. Si quieren comentar algo, si quieren hablar, si quieren opinar, ya saben que pueden, ¿sí? Capacidades físicas, primeramente, definir que son los componentes básicos de la condición física, por lo tanto son elementos esenciales para el rendimiento motriz y deportivo. La preparación física también es conocida con el nombre de preparación condicional o acondicionamiento físico, porque se desarrollan las capacidades condicionales. También es conocido como capacidades, cualidades, habilidades físicas. Estos constituyen fundamentos para el aprendizaje y el perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida. Se desarrollan sobre la base de las condiciones morfofisiológicas que tiene el organismo. La clasificación se clasificaba en condicionales, coordinativas y separamos la flexibilidad también para su mejor estudio. Capacidades físicas condicionales, perdón, habíamos visto primeramente la velocidad,
que ya habíamos hecho la descripción, la clasificación, la subdivisión que tiene. Después tenemos la fuerza y la resistencia. Estos entran dentro entonces de las capacidades físicas condicionales. Dentro de las capacidades físicas coordinativas, estas eran las que constituyen una dirección motriz de las capacidades del hombre y solo se hacen efectivas en el rendimiento deportivo a través de la unidad con las capacidades anteriores que ya citamos, que son las condicionales. Tenemos su clasificación en generales básicas, especiales y complejas. Dentro de las generales teníamos la adaptación, el cambio, la regulación de los movimientos. Dentro de las especiales estaba la orientación, el equilibrio, la reacción simple compleja, el ritmo, anticipación, diferenciación y coordinación. Dentro de las complejas estaba el aprendizaje motor y la agilidad. La flexibilidad lo clasificamos y lo conceptualizamos, capacidad de movilización de una articulación o un conjunto articular. Se manifiesta en forma externa en la amplitud o cierre o abertura articular. La misma se mide por la máxima amplitud de los movimientos. Habíamos visto la parte de rapidez y velocidad, si era lo mismo, habíamos definido, habíamos visto cuáles eran las diferencias entre ambos términos, ¿sí? Van a encontrar entrenadores o autores que se refieren, agarran velocidad como capacidad principal y otros se refieren a rapidez como capacidad principal, ¿sí? Por eso sepan diferenciar y nosotros nos adherimos a lo que es justamente eh, estas conceptualizaciones, estas definiciones, siempre tomando en cuenta ciertos referentes, autores, como por ejemplo el señor Verhofstadt, Fleitas y demás que ya están citados ahí, ¿verdad? Anteriormente. Entonces nosotros tomamos esas referencias para adherirnos a lo que es la definición o la forma en que ellos definieron y estudiaron y darles que la rapidez, ¿sí? Es una propiedad general del sistema nervioso central que se manifiesta de forma total o en las reacciones motoras y cuando se ejecutan movimientos que sean simples sin sobrecarga, que la rapidez como tal son características individuales y su forma de manifestación está condicionada por factores genéticos. Por lo tanto, esta era la que no se podía desarrollar como tal, están limitados, o sea, viene determinado por un factor genético. Sin embargo, la velocidad era referente a los movimientos o los desplazamientos en un espacio, pero iba en función también o en unión con la rapidez, la fuerza y la resistencia. Pero también, por supuesto, es la capacidad que tiene la persona, el atleta, de coordinar racionalmente sus movimientos según las condiciones externas en las que éstas se están desarrollando. Eh, la diferencia con la rapidez, entonces aquí, es que las posibilidades de mejorar la velocidad son ilimitadas, ¿está? Sin embargo, el otro ya viene como predeterminado. Vamos, ahí citamos también a nuestro referente. Capacidad condicional de velocidad, habíamos visto los diferentes conceptos según los diferentes autores, entrenadores que ya tienen su base y su estudio, ¿sí? Entonces, siempre me gusta adherirme a estos porque son como que la base de todo lo que viene esquematizado después ya en el entrenamiento, ¿sí? Son referentes. Entonces, recordarles que la velocidad, vamos a quedarnos con este término, con este concepto, que la velocidad representa la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Habíamos visto los tipos de velocidad. Teníamos la velocidad de reacción, la velocidad de traslación y la resistencia a la velocidad. Dentro de lo que es la velocidad de reacción, tenemos la de reacción simple, la de reacción compleja, y dentro de la velocidad de reacción compleja tenemos la de acción simple y acción compleja. Aquí estaban las diferentes definiciones. Velocidad de reacción, los vemos en dos formas. La subdivisión sería la de reacción simple y compleja. Entonces, velocidad de reacción es
la capacidad de dar respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible y es muy utilizada en casi todos los deportes, depende del tiempo de reacción y del periodo latente, ¿sí? Tenemos entonces la de reacción simple y la de reacción compleja. No sé si pudieron ingresar a ver los videos, que es súper importante, chicos. Les pasé en el grupal los videitos. Acá hablamos de lo que es el periodo latente y en qué edad es más recomendable empezar si quiero potenciar o si quiero desarrollar bien lo que es la velocidad como tal. Entonces acá se ve tanto para niñas como para niños. Entonces desde ahí partir, tener una buena base para después ir desarrollando, ir puliendo, ¿sí? Entonces acá tienen velocidad como tal, edad ideal para su desarrollo, la de reacción de 9 a 12, de 9 a 12 años, refiriéndonos a niñas y niños, ¿sí? Movimientos aislados de 9 a 14 años y frecuencias de movimiento, todo esto se refiere, todo esto se trabaja dentro de la velocidad, ¿verdad? Tenemos de 4 a 9 años. Dentro de frecuencia de movimientos entra el ritmo del paso, la zancada, el braceo, ¿sí? La velocidad de desplazamiento en sí, la coordinación de los movimientos. ¿Estamos? Y ahí habíamos quedado, chicos. No sé si saqué algo más, pero creo que habían otros videos más de lo que era flexibilidad y otras cosas que yo les pasé. Espero que hayan podido ingresar a ver. Y si tienen dudas, tienen que preguntar ahí en el momento. Igual el grupal está para eso también. Eh, Vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la anatomía aplicada al ejercicio físico. Vamos a ver el aparato locomotor, de qué se compone. Vamos a hablar un poco hoy de los huesos y las articulaciones. Vamos a hacer un corte al cuerpo y vamos a empezar de adentro hacia afuera. Vamos a ver cuáles son los nombres, cómo funciona, para hacer un recordatorio prácticamente de nuestra época de colegio otra vez. Algunos sé que están bastante interiorizados o actualizados, ¿verdad? Que siempre están mirando, leyendo, sí, por los mismos trabajos que ustedes tienen, es algo que tenemos que manejar bien. Tanto inserciones, uniones articulares, los rangos de movimiento, músculos más superficiales, tendones, ligamentos, todo eso tenemos que, por supuesto, siempre estar leyendo porque difícilmente uno aprende todo. eh, con el tiempo y con los movimientos y con las ejecuciones y bueno, y con los errores que uno va y con la experiencia va ganando, ¿verdad? Un poquito más de conocimiento, pero no dejar de actualizarse también y no dejar de hacer los repasos como esto. Anatomía del griego, disección, aquella rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos. A continuación, entonces detallamos los sistemas, son aparatos, órganos y elementos principales de nuestro organismo que le confieren una estructura y forma que más se relaciona con el ejercicio físico, ¿sí? Dentro de lo que es el aparato locomotor, entonces, que hemos visto que tenemos sistemas, aparatos, órganos y elementos principales del organismo. Entonces, lo que nos da esta estructura y esta forma que tenemos. Y dentro de esto, entonces, dentro de estas estructuras, los aparatos como tal, encontramos los huesos, las articulaciones y los músculos. O sea que prácticamente todo el cuerpo, ¿sí? Por eso les decía que vamos a empezar de adentro hacia afuera. Empezar con el esqueleto, vamos a seguir con la musculatura, las articulaciones, los tendones, vamos a saber la diferencia que hay entre ligamentos, tendones, me falta otro nombre. Hoy estoy corta de palabras, chicos. Estoy indispuesta, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia si se me va la palabra, porque trato de coordinar un poquito la memoria, la concentración con ciertas molestias. Los huesos son duros y rígidos. Las articulaciones son el lugar donde se unen dos o más huesos. Así se llaman, ahí están enmarcados. Y los músculos son los tejidos blandos y elásticos. Nuestro cuerpo está constituido por un conjunto de elementos que tienen la misión de sustentarlo y moverlo. Entre ellos, algunos son pasivos, los pasivos serían los huesos como tal, y los otros son activos. Los activos serían los músculos. Estos últimos, los músculos, utilizan la energía producida por el cuerpo, se contrae y se relaja juntando o separando los segmentos óseos, ¿sí? Gracias a eso conseguimos los movimientos.
Gracias a las articulaciones o puntos de unión de los huesos, superficies están preparadas adecuadamente o engrasadas o engranadas y actúan de unión entre huesos diferentes, ¿sí? Son nuestras bisagras y nuestros puntos de unión como tal, ¿sí? Entonces, gracias a estas articulaciones es que nosotros podemos realizar ciertos movimientos que son de rotación, de flexión, por eso tienen que estar preparados también y cuidados. Partes del sistema locomotor, como habíamos visto, se compone de los huesos, las articulaciones. Ahí pueden observar en la imagen exactamente dónde está ubicado el cartílago, ¿sí? En lo que es la rodilla, en la zona de la rodilla, el cartílagos y esa unión, cómo está distribuido, un poquito más enfocado. Y los músculos y los tendones, ¿sí? Entonces tenemos, esa era la otra palabra que me faltaba, tenemos tendones, ligamentos y cartílagos, que no son lo mismo, cada uno tiene su función y vamos a ir mirando exactamente. Entonces, para que más o menos se vayan ubicando, entonces tenemos las articulaciones y entre articulaciones también encontramos los cartílagos. Después tenemos la musculatura y entre la musculatura encontramos los tendones. Todos son puntos de unión. ¿Cuáles serían las principales funciones de las articulaciones? Posibilitar la movilidad del aparato locomotor, permitir el crecimiento, el desarrollo de los huesos, amortiguar las fuerzas de reacción de la Tierra producidas cuando nos desplazamos, entre otras. ¿Por qué es tan importante conocer la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano? Y más en este caso, si me voy a enfocar al área del entrenamiento, no crean que esto solamente lo estudiamos de onda, ¿sí? Y ahora necesito que ustedes me digan, ¿conocen, eh, aplican esos conocimientos ya en lo que es su entrenamiento como tal? ¿Y para qué ustedes creen que es importante otra vez conocer cómo funciona en sí el cuerpo y eh, cuál es nuestra anatomía? O sea, en qué yo puedo aplicar, en qué me puede beneficiar conocer un poco más o un poco menos de esto dentro de lo que es el mundo del entrenamiento. No es solamente el mundo del entrenamiento, no es solamente conocer de ejercicios, pero en qué me puede beneficiar justamente conocer esta anatomía y este funcionamiento. Pueden hablar, chicos. ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Conocen? ¿Están adentrados? ¿Van a empezar de cero? ¿Se acuerdan de algunas cosas? Eso es importante saber. Nada. Bueno, si no hay nada, entonces sigo. Dibujito uno, lado izquierdo huesos, lado derecho músculos, aparato locomotor, ¿sí? En este está enmarcado, pero no está con el nombre específico. Y cuando van a estudiar, ustedes lo van a tener que hacer de esta forma. Decime, Noé, ¿Qué tal, profe? ¿todo bien? Estaba, o sea, no pudiendo encender mi micrófono. La Ah, importancia, la importancia de conocer el funcionamiento de los cartílagos, de los tendones y de los ligamentos, por ejemplo, nos ayuda a poder evitar futuras lesiones y, por sobre todo, saber cómo trabajar ciertos tipos de músculos también y cómo estimular. También funciona a nivel cerebral, o sea, neurológico, lo que sería la liberación de la dopamina y nos ayuda con el bienestar mental prácticamente. O sea, cuando estás mucho más tiempo haciendo eso es cuando uno se da cuenta. súper bien, excelente. Así mismo, como dice la compañera, ella habla de justamente evitar ciertas lesiones y, por supuesto, para poder distribuir o orientar ciertos ejercicios, ciertos movimientos, yo tengo que conocer hasta dónde, ¿sí? Puedo movilizar ciertas zonas. ¿Qué tendones tengo ahí? ¿Qué pasa cuando alguien se lastima? Uno lo primero que le pregunta es, al menos particularmente, ¿qué sentís que te duele? ¿Más externo? ¿Sentís que es el costado? ¿Sentís que es muy adentro? ¿Sentís? Y muchas veces la gente les responde que les duele el hueso. Entonces uno dice, bueno, es un dolor mucho más interno. Entonces uno trata de localizar y trata de sacar sus conclusiones. Entonces, justamente, chicos, tienen que manejarse porque tenemos que saber qué rango de movimiento, hasta qué punto, qué tipo de ejercicios fortalece y qué tipo de ejercicios sobrecarga o puede llegar a sobrecargar o desgastar, ¿sí? Hay lesiones muy comunes, por ejemplo, que pueden pasar con movimientos muy simples, sin sobrecarga, pero que son movimientos muy repetitivos, reiterativos, ¿sí?
en el día a día o en los entrenamientos. Quiere decir que a la larga estamos sobrecargando. Y sobrecargar no es solamente sobrecargar con peso, ¿sí? Sino es sobrecarga de movimiento excesivo en la misma zona, constante, continua, ¿sí? Por ejemplo, el manguito rotador, ¿sí? Eso es una inflamación que muchas veces uno a veces siente más adentro. Es una zona puntual, tiene sus diferencias, porque acuérdense que la zona del hombro, que ahora vamos a ir viendo, tiene tres caras, ¿sí? La parte anterior, la parte media y la parte posterior. Entonces, y el manguito rotador, y una vez que se lesiona, cuesta muchísimo hacer ciertos movimientos. Entonces, tengo que conocer cómo funciona esa articulación, qué le rodea a esa articulación, qué musculatura yo debo fortalecer más para evitar esa sobrecarga o ese tipo de inflamaciones o esas tendinitis o eh, todos los tipos de inflamaciones o llegar directamente a lesionar fuerte porque suelen pasar lesiones también que ya van a una dislocación, una sobrecarga excesiva, ¿sí? Entonces, tratar de evitar eso y esto me va a ayudar conociendo a qué musculatura debo enfocar más, hasta qué punto puedo elevar los brazos o qué tipo de movimientos son ideales y de qué forma debería de distribuir los movimientos o si tengo que sobrecargarle para fortalecerlo, si lo tengo que trabajar por separado o si tengo que trabajar con un tipo de elemento y no con otro. Entonces, todos esos factores, a qué musculatura, qué inserciones hay ahí, ¿entienden? Entonces, por todo eso y lo que dice la compañera, es importante trabajar. Y por supuesto, también es una cuestión a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Si yo no coordino desde aquí, si yo no emito la señal desde aquí, yo primero tengo que pensar en el movimiento antes de realizar, ¿no? O sea, sincronizar ese movimiento para justamente que salga algo bien y evitar esa sobrecarga o evitar hacer mal que mal y terminar lesionando también, ¿verdad? Entonces, justamente es lo que dice la compañera también. Hay una cuestión de conexión, todo funciona, este es nuestro centro de comando, de acá sale, este es nuestro motor principal, lo que hace el resto del se emite desde aquí. Entonces, siempre es súper importante entonces conocer y poder distribuir bien, enfocar bien el trabajo y saber qué cosas se puede combinar, qué tipo de movimientos, qué accesorios le puedo adherir yo a ese movimiento, si hay o no hay una lesión, si es a nivel de tendón, si es a nivel de cartílago, si es a nivel muscular, si sienten que ya es a nivel articular, demás. Entonces es súper importante y siempre tienen que estar mironeando porque es, como les digo, cuanto más interno, más complicado se vuelve, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los huesos, estas son justamente musculaturas que serían externas, ¿sí? Las más superficiales. Y los huesos también serían como que los principales, o los puntos más fuertes. Ahora vamos a ver otra imagen donde está un poco más detallada y un poco más profundo. En los huesos pueden observar, empezamos de abajo hacia arriba, tienen la pelvis, la zona de la cadera, tienen el temporal, las falanges de la mano, radio, cúbito, maxilar inferior frontal. Si esto yo lo tuviese que hacer, por ejemplo, esquematizado, les pondría la opción de une con flecha, ¿sí? Me encantaría ponerles en el examen, pero llevaría bastante tiempo o, o creo que confundiría. No sé cómo puedo llegar a hacer, pero vamos a ver si podemos para el próximo examen. Así se divierten un poquito. El famoso une con flechas, entonces vamos a ver si detectan bien. Tienen entonces maxilar inferior frontal, maxilar superior, clavícula, sacro, esternón. Esto está desorganizado, ¿sí? Sería lindo si pueden imprimir y unimos con flecha, ¿verdad? Tenemos rótula, o capaz yo les lleve para la próxima clase presencial, impreso y trabajito. Vamos a hacer en vivo y en directo ya un previo al examen, o que a ver qué tal su conocimiento de huesos, articulaciones y musculatura. Tenemos entonces columna vertebral, húmero, fémur, costillas, tibia, peroné, falange de los pies y rótula. Esto es esquema general. Del lado de los músculos tenemos tríceps, bíceps, cuádriceps, abdominales, bucinador, pectorales, gemelos, intercostales, deltoides y el más largo, el esternocleidomastoideo. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera. Vamos a hacerle un corte al cuerpo y vamos a arrancar con los huesos. El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro
es el tejido óseo, que es el componente más fuerte, que está compuesto por un 25% de agua, un 25% de proteínas y un 50% de sales minerales, en particular el calcio. El esqueleto humano tiene 206 huesos que pueden clasificarse según su forma. Y ella tiene una imagen de alguna de las clasificaciones. Acá hay 4 clasificaciones, pero acá vamos a estudiar 1, 2, 3, 4, 5. Huesos largos. Lo que predomina es la longitud por sobre otras dimensiones. Suelen encontrarse en las extremidades, como el fémur, radio, tibia y peroné. Y ahí van a su esqueletito y buscan dónde está. Radio, fémur, tibia y peroné. Huesos cortos. Las dimensiones son más o menos equivalentes, siendo su forma aproximadamente cúbica. Son de este tipo de huesos los pequeños que forman el carpo de la muñeca. Voy a mi esqueleto, ¿dónde está el carpo de la muñeca? Y miro la forma. Esos son huesos cortos. Huesos planos son huesos delgados como los que forman la bóveda del cráneo. Está sencillo. Huesos planos y delgados, ¿verdad? Huesos irregulares son los huesos, como dice su nombre, de forma irregular como las vértebras. Huesos sesamoideos reciben este nombre porque nos recuerda a una semilla de sésamo. Son huesos pequeños y accesorios que se suelen encontrar cerca de los tendones en manos y pies. ¿Ya se imaginan dónde están los huesos sesamoideos? ¿Sí? Que parecen un sésamo y son pequeñitos, ¿verdad? Entonces tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares, huesos planos y los sesamoideos, ¿ok? 206 huesos que se clasifican según su forma. 25% de agua, 25 de proteína, 50 de sales minerales y particularmente compuesto por calcio. Acá tienen la distribución del esqueleto. Ahí tienen otra vez los 5. Ahí tienen el húmero, que es un hueso largo, fíjense dónde está. Allá le facilité la cosa. Acá tienen el hueso plano, el esternón. Tienen el hueso irregular en las vértebras. La rótula también es un hueso sesamoideo. Y los huesos cortos, que serían también el carpo o en la zona también de la muñeca. Allá tienen la distribución completa. Les puedo poner ya otro dibujito y les a ver qué tal. Apréndanse dónde están ubicados este tipo de huesos, ¿sí? Según la forma que tienen, entonces entran dentro de esta clasificación, o de huesos largos, huesos cortos. Vayan mirando el esqueletito, ¿sí? Huesos y articulaciones. Los huesos entonces son elementos duros que forman la estructura o chasis del cuerpo, ¿sí? Sus principales funciones: estructurar el cuerpo, proteger las vísceras, formar elementos en la sangre, son los encargados de formar los glóbulos, hacer posible el movimiento. Sin este armaje, sin este el esqueleto, solo con musculatura no pudiéramos movilizarnos, ¿sí? Este es el ensamblaje como tal, el perfil, el esqueleto como tal, ¿sí? Chasis principal del armaje principal de nuestro cuerpo, de nuestra estructura. Almacenar, por supuesto, minerales, calcio, sodio, fósforo, magnesio, entre otros, por citar algunos. Y acá sí tienen el esqueleto que más me gusta. Esta es una vista frontal, bien distribuido, bien marcado, para estudiar bien lindo. Y ahí tienen muy específicamente cómo está distribuido la columna vertebral, las vértebras cervicales del 1 al 7, ¿sí? Entonces se van dividiendo las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, sacrocoxis. Del otro lado tenemos el cráneo, la mandíbula, la clavícula, el manubrio,
la escápula, el esternón, las costillas, el húmero, cúbito, radio, pelvis, carpo, metacarpo, falanges, fémur, rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso y falange. Este está súper específico. Esto es de una forma, de una manera frontal. Ahora le vemos de espaldas. Ahí tienen otra vez en la parte posterior del cráneo tienen el atlas, clavícula ya vimos, cápula, húmero, costillas, cúbito, radio, la zona de la pelvis, el fémur, la tibia, el peroné y el calcáneo en el talón. La columna vertebral con las cervicales, las torácicas, las lumbares, sacrocoxis, carpo, metacarpo y falanges vienen marcados y abajo tenemos el tarso, metatarso y falanges. Sencillito, bien específico, bien marcado, para que no se olviden. Y ahora vamos a ver cuáles son los huesos que componen la extremidad superior, ¿sí? En la extremidad superior encontramos la cintura escapular, el omóplato, la clavícula, el brazo. En el brazo encontramos el húmero, el antebrazo encontramos el cúbito, radio, carpo y en las manos encontramos metacarpo y por supuesto en los dedos que son falanges, ¿sí? Ahí van otra vez ustedes, miran el esqueletito y buscan dónde está. ¿Qué tengo en la mano? Tengo carpos, metacarpos y falanges, ¿sí? Todo esto se adhiere a la parte posterior, ¿sí? A la parte, perdón, superior del cuerpo. Van, miran su esqueletito y van buscando entonces cuáles son los que componen en la extremidad superior, qué huesos tenemos. Y busco dónde está la clavícula, busco cuáles son los huesos que están en el brazo, en el antebrazo, en la mano y en los dedos, ¿sí? Acá tienen una imagen un poco más precisa, más cortado, más enfocado. Ahí entonces tienen la clavícula y la escápula, que van unidos. La cintura escapular, como tal, es esa unión entre la clavícula y la escápula, ¿sí? Fíjense que ahí está el brazo, el antebrazo, y tienen que buscar cuáles son. Del lado derecho está a modo general y del lado izquierdo encuentran el nombre del hueso como tal. En el brazo, por ejemplo, tenemos el húmero, que es el hueso largo. En el antebrazo tenemos radio, también le llaman ulna, ¿sí? Fíjense aquí, radio y cúbito, ¿sí? Son esos dos huesos, pero también lo van a encontrar como ulna, ¿sí? Después tenemos en el eso sería en el antebrazo. Y en la mano tenemos entonces el carpo, el metacarpo y en los dedos, entonces ya tenemos las falanges. Del lado derecho, la imagen que está recostada, está de forma, eh, estamos viendo solamente desde la clavícula, la escápula, el antebrazo y el brazo y las manos, ¿verdad? En el hombro tenemos la clavícula y el omóplato, ¿sí? Esa es la cintura escapular, ese cuadradito que ven ahí sería la cintura escapular, clavícula, escápula, omóplato, ¿sí? Tenemos el codo, dentro de lo que es el brazo, ahí tienen otra vez específicamente el nombre del hueso está en rojo, húmero. En el codo sería la unión entre ambos. En el antebrazo entonces tenemos cúbito y radio. Y en la mano ya carpo, metacarpo y falanges. Vamos. En la extremidad inferior tenemos la cintura pelviana o la zona del sacro, la pelvis. Tenemos en el muslo tenemos el fémur, en la pierna tenemos tibia y peroné, después tenemos tarso, metatarso y los dedos en el pie. Vamos entonces al miembro inferior, tienen las dos imágenes, uno sin músculo y el otro con específicamente del lado derecho, entonces el nombre que se le da generalmente de manera más, vamos a decir, externa, el muslo, la pierna y el pie, ¿sí? En el muslo entonces encontramos el fémur, en la pierna entre
entre la unión de la rodilla, en lo que es el muslo y la pierna, encontramos la rótula. En la pierna encontramos tibia y fíbula. Tibia y fíbula, fíjense acá, también tienen conocido como el peroné, ¿sí? Ahí tienen dos nombres que pueden adherirse al que mejor les quede a ustedes. ¿Estamos? Tibia, peroné. Después tenemos en el pie el tarso, el metatarso y las falanges. Vamos, sencillito, bien clarito. Nos quedamos entonces hoy hasta huesos, si pueden y si ustedes tienen otra imagen que quieran para estudiar un poquito mejor, pueden imprimir esta o pueden buscar otra que a ustedes les quede mejor. Acá lo que hicimos fue una forma general, definimos cuáles son sus principales funciones, vimos qué tipos de hueso tenemos, cuántos, cómo es la distribución, de qué está compuesto el hueso, ¿sí? Y, por supuesto, después vamos a pasar a lo que es la musculatura, vamos a pasar a los tendones, a los ligamentos, a las articulaciones, ¿sí? Funciones, formas, clasificaciones. Sería buenísimo que vuelvan a darle una leidita y miren su esqueletito y vayan separando ustedes, vayan clasificando y vayan memorizando, ¿verdad? Dónde se encuentra cada zona, porque después se complica con los nombres de los músculos, que los tendones, que la articulación, se va complicando un poquito. Aunque hay algunos, ¿se puede pasar en PDF en el grupo para imprimir? No, eso me va a ser complicado. Lo que podés hacer es buscar una imagen, no tengo yo esta imagen guardada en PDF, chicos. Tengo ya dentro de mi presentación. Igualmente, busquen algún esqueleto o amplíen este o le hacen captura de pantalla o pasan escaneado desde el teléfono. Se puede realizar, abrir la presentación, copiar la imagen o escanear imagen. Se puede desde el teléfono, chicos, directamente desde la presentación. O llevan directamente esta parte de la presentación porque esta imagen se puede copiar. Entonces traten de hacer eso, pero en PDF no tengo, ahí sí les voy a mentir. Eh, y ya, y vayan ustedes, traten de dejar o agarren un esqueleto, ¿verdad? Impriman un esqueleto en blanco y le van colocando ustedes justamente imagen anterior, imagen posterior, y vayan ustedes colocando justamente los nombres, ir distribuyendo los nombres de los diferentes huesos, ¿sí? Así queda mucho más fácil. Pueden pintar en diferentes colores puntualmente y así son técnicas para justamente memorizar y aprender. Entonces vayan ustedes adhiriéndose a lo que les sea más sencillo. Hay algunos que les gusta unir con flecha, a mí por ejemplo me gusta pintar ciertas zonas porque me acuerdo del color y demás, entonces cada uno tiene su técnica de... Pero pueden imprimir cualquier esqueleto frontal y posterior y van haciendo ustedes, van poniendo los nombres, como a ustedes mejor les quede. De paso van colocando qué tipo de hueso, en qué clasificación entran esos huesos, si son huesos largos, si son huesos cortos, si son huesos sesamoideos, ¿sí? Y eso, más nada. Entonces, ya después vamos a adentrarnos, recordar también que siempre le decimos, vieron que es brazo, antebrazo, mano, ¿verdad? Pero en cada uno de esos otra vez hay, por supuesto, están los huesos que conforman esa parte. En la cintura escapular, recordar que implica, es la unión entre la clavícula y la escápula, ¿sí? En el brazo, recordar que está el húmero, que va unido después por una articulación, va unido a lo que es radio, cúbito, que está en el antebrazo, y por supuesto que la mano está compuesta por el carpo, metacarpo y falange. De esa forma tratar de recordar, chicos, ¿sí? Pues siempre pues decimos muslo, pierna, no, nosotros decimos pierna y decimos general, ¿verdad? Sí, sería muslo, pierna, pies. Entonces separar según las zonas también y saber qué huesos van ahí. Una vez que se aprendan bien esto, vamos a pasar a complicarnos con los músculos, los tendones y las articulaciones, ¿está bien? Entonces, chicos, si no tienen alguna duda, queja o sugerencia, terminamos aquí la clase. Queda de tareita que impriman y vayan memorizándose un poquito más y vayan distribuyendo bien el tema de conocer un poco los... Este es sencillo, yo siento que el de los huesos es un poco más sencillo, el de la musculatura está un poco más compleja porque sí, hay inserciones que están
justamente más externos y más internos y cuesta un poquito más, ¿sí? Entonces después para saber diferenciar si es una molestia muscular o si es a nivel articular o si es a nivel de tendón o si es a nivel de ligamentos, los que están metidos con fisioterapia y rehabilitación saben que esa parte es complicada, ¿verdad? Y bueno, entonces eso, chicos, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran agregar, algo que quieran sugerir. Voy a dejar acá para no hacer tan extenso porque si no les voy a mezclar todo en un solo día, ¿sí? La siguiente clase pasamos entonces a musculatura y vamos distribuyendo funciones, los nombres y vamos a hacer de la misma forma. Entonces, es un poquito, absorbemos un poquito, estudiamos un poquito y vamos al siguiente. ¿Estamos? ¿Sí? Dale, profe. Dale, pues. Muchísimas Sí, gracias. profe, gracias. Nada de dudas entonces. Qué gusto. Así lo que da gusto. Buen fin de semana, disfruten, estudien un poquito. Gracias, profe, igual. Que tengamos fin de... Nos vemos la próxima clase. Chao, profe, gracias. La próxima está un poco más extensa. Dale, profe.